Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a un sitio el cual literalmente está plagado de casas de lujo que en algún momento dado pudieron haber sido el sueño de cualquier familia, pero no son más que ruinas a la fecha de hoy. Así que si no saben nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Pocan Exploring, un canal que cuenta con más de 215,000 suscriptores y 213 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y que si ahora mismo ustedes me preguntan qué significa literalmente el nombre de este canal en español, yo no les sabría decir, porque Pocan es la primera vez que escucho esta palabra en inglés. Y cuando revisamos la información de este canal, nos podremos percatar de que quien realiza estos videos se considera un explorador urbano y que dice que fundamentalmente visita sitios abandonados, que desde mi punto de vista esta persona tiene mucho valor, o en otras palabras sus órganos reproductores bien grandes, porque hacer esta actividad de visitar sitios abandonados que son completamente ruinas es una cosa a la cual yo no me atrevería a realizar, porque uno no sabe qué se va a encontrar ahí y en qué condiciones se encuentran estas construcciones. Y cuando revisamos el contenido de su canal, pues nos podremos percatar efectivamente que el 100% de todos sus contenidos están relacionados con este tema. Por ejemplo, su último video, el cual fue publicado hace 3 semanas, ya cuenta con más de 55,000 visualizaciones. Dice: familia abandonó la casa de sus sueños sin dejar rastro alguno. Y entonces él se somete a visitar esta casa, lo cual nos podremos percatar a simple vista de que parece una casa completamente de lujo, pero está abandonada y no se sabe nada de los que vivieron ahí. Si seguimos bajando, podemos encontrar un video que dice, un video que fue grabado hace 3 meses, ya cuenta con más de 9,500 visualizaciones. Dice: esta casa abandonada empezó a construirse hace 1000 años. O sea, miren qué antigua es esta casa. Si seguimos bajando, podemos encontrarnos otro video. Dice: casa abandonada sin herederos, inospechado. Un video que se grabó hace 6 meses y ya cuenta con más de 81,000 visitas. Así que si te interesa alguno de estos temas relacionados con este explorador urbano, donde nos muestra lugares interesantes, los cuales se conservan muy bien, pero no están habitados por nadie, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Miren lo que me acabo de encontrar aquí. Suelo de mármol. Esto con poquito que ya se puede recuperar para que vieran familia. Miren qué maravilla de casa. Hola. Puede ser que haya alguien dentro viviendo. Dios. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Miren, chicos, estaba paseando. Miren lo que me acabo de encontrar aquí. Miren. Son todas casas, a ver si están todas abandonadas, son todas casas de luz. Esto es como una comunidad que se abandonó. Tal parece que por aquí hubo algún conflicto bélico, porque fíjense que a simple vista son casas que en estos momentos están muy deterioradas, pero si se percatan bien, te podrán fijar de que cuando se construyeron fueron casas de lujo. Ahora, ¿qué pasó aquí realmente de que no habita nadie y está en completa destrucción? Miren qué increíble. Qué locura. Durante el vídeo les contaré lo que conseguí averiguar sobre el motivo del abandono de estas casas. Miren, qué bonito. Miren, percátense de lo bien que se conservan estas casas. Para mí, prácticamente están enteras. En estos momentos habrá que hacer alguna reparación porque están completamente al abandono, pero fácilmente aquí pudieran vivir muchísimas familias.
Tendría un gran salón aquí, grandes ventanales. Yo espero que no haya nadie, chicos. He entrado rápido porque no sé si hay alguien aquí. Miren, miren qué cocina, miren. ¡Guau! ¡Qué guapa, chicos! Miren. La cocina con barra americana. Con su lugar fuera pues, para poner la lavadora, para poner lo que hiciera falta. Hasta una barbacoita podéis poner aquí. Una tendedera. O sea, esto es como un cuarto de desahogo o un pequeño patio cementado, como diríamos aquí. Aunque las casas en sí tenían su jardín. Sí, está increíble. Miren, hasta la farolita arriba tenía todo. Hay por algunas que parecen cosas las veo más enteras. Hola. ¿Qué habrá pasado que esto está así? Ahora, si esto estuviese en óptimas condiciones, ¿cuánto costaría comprar esta vivienda o alquilarse aquí? En el arquito que tiene aquí arriba. Dios, chicos, miren el baño. Dios, miren qué guapo los azulejos, totalmente de lujo, ¿eh? Esto con un poquito que se hiciera, porque miren, hasta la ducha está puesta, lo que es el plato de ducha, colocado aquí. Todo lo que son los azulejos, miren, todo madera. ¿Sabes? Lujo absoluto, ¿sabes? Con poquito que se hiciera se podía romper. Además, fíjense los cuadritos aquí en blanco. Y todo lo que, como les decía, todo esto miren, en diferentes colores, que da un montón de claridad. Yo lo que espero es que en este video no aparezca nada así de momento y de sorpresa, porque con estos auriculares, estos cascos, como dicen ustedes, que estoy usando, los sonidos los tengo ahí. Y si aquí aparece de momento una persona o ese hombre se asusta, usted puede estar seguro de que a mí me va a dar algo aquí. Así que yo espero que no pase nada. Hola. Chicos, otra habitacióncita que es lo que son los que hemos visto, ¿no? Me asusta esa cosa, ¿ves? Fíjense que siguen todo casas allá, chicos. Y fíjense que no es solamente una cosa, es como un vecindario o una pequeña comunidad que está completamente abandonada. Yo no me lo puedo creer. Con tantas personas realmente que necesitan una casa para vivir y miren esta comunidad completamente abandonada. ¿Qué fue lo que habrá pasado aquí, señores? Vamos a ver si hay alguna más. No sé por qué me ha creído que puede haber alguna habilidad, porque esto es demasiado bonita. Miren hasta las escaleras que suben arriba a la azotea. Y miren toda la madera de arriba. Y su propio jardín, chicos. Vamos a subir arriba, a ver. Como les digo, yo espero no encontrarme a nadie. Incluso tenía puesto ya toda la canalización de la luz y todo. Porque otras veces que hemos encontrado nada de eso, por aquí sí. Vale. Esto es como un cuartito para poner cosas, ¿no? Debajo de la escalera. Sí, o sea, lo que sería el cuartico de Harry Potter. Aquí se ve que ha venido gente. Vamos a ver por aquí, chicos. Hola. Pareció un ruido. Hola. Tiene la puerta cerrada arriba. Oiga, este hombre tiene un valor increíble. Yo realmente no me sometería ni siquiera a acompañarlo, porque yo no sabría decirle que yo me toparía allá arriba en este segundo piso. Y sí, miren, hay personas viviendo, porque mira, hay latas quizás de refresco. Tiene la puerta y todo de madera. Guapísima, mira todo el suelo de mármol. Mármol blanco, chicos. Esto era lujo. Hola. Mira la escalera que subí arriba. Ay, la puerta cerrada, chicos. Miren, una de las habitaciones y aquí la escalerita que subí arriba. Uf. Aquí uno de los baños. Miren qué guapo el baño, chicos. Miren, todo un separador como si fuera tipo como madera. Realmente esto es lujo total, en abandono. Todavía está incluso el bidet, la bañera íntegramente. Incluso lo que es el lavamanos. Las llaves. Esto está perfecto. Miren aquí. Las luces incluso. Qué increíble. Hola. Ahora, ¿en qué parte de España es que está ubicado esto? Porque, vaya, esto dan deseos de llorar realmente. Y eso que nada más que estamos mostrando una casa, imagínense las demás casas que pueden tener más que alguna otra variación con respecto a esta. No sé si abrí, chicos. Hola. Se cerró con el viento. Miren el peso de habitación que tienen aquí. Me he inundado todo con el agua que ha estado lloviendo. Pero mira, el grandísimo ropero empotrado, chicos. Y el... que ven, han quitado las puertas. Hay sillas, chicos, ven. Ahí puede ser que haya alguien. Ven que tenían como
todo lo que es la terraza, una escalerita que sube arriba a la azotea, pero voy a intentar subir en otra, porque aquí se ve demasiado desde fuera. Estoy viendo coches fuera, chicos, hay que tener cuidado con esto, porque aunque se les ve todos abandonados, pero por si acaso, y seguramente hacia adentro habrá casas más enteras con lo que intentan enseñarle más. Lo que pasa es que eso de estar viendo muebles en algunas no me está gustando. Voy a tener que tener cuidado. Y aquí está muy cerca de la carretera, por eso no les voy a enseñar esta. No voy a subir aquí, sino subo en la de allá, en la de la mitad. Vamos a ver por aquí. Pero el baño está increíble, tío, guapísimo. Realmente esto es completamente una casa de lujo. Es un nuevito, todo esto. Ahora, lo que tienen que acabar de decir es por qué se abandonó esta comunidad. Creo que si sea, digo, es una pena con toda la necesidad que hay hoy en día. No, el colmo fuera que encendiera todavía. De casa. Y miren, primera calidad, mármoles, lo que es la bañera, todo lo que son los azulejos, esos azulejos preciosos, color tipo madera. Es alucinante, la verdad. Miren aquí la puertita. Yo no sé si a usted le está pasando lo mismo que me está pasando a mí, pero yo estoy casi con el corazón en la mano porque como él está hablando tan bajito y siempre está girando la cámara, en cualquier momento pienso que se va a sorprender con algo, con una persona o que le va a aparecer algo de repente y estoy casi al borde de que me dé un ataque en el corazón. De madera, preciosa. Si no me creen, vean este video con cascos, con audífonos, como lo llamen ustedes allá, y se van a percatar de lo mismo que digo yo. Van a estar así con una tensión increíble. Espectacular, la verdad. Miren, gordita. Es que está casi preparada para vivir. O sea, digo, la casa está increíble. Yo me encantaría una casa así, chicos. Díganme ustedes si les gustaría una casita de este estilo. Pero bueno, yo encantado de la vida vivir en una casa de esta. Por supuesto, arreglada, ¿no? No así en este deterioro. Y no, si me la dieran así y tuviese efectivo también, dinero, me atrevería a arreglarla. Lo malo es que también sentiría como un poco de, vamos a decirlo así, de esa mala vibra o miedo, vamos a llamarlo de esta forma, por estar viviendo, o sea, que solo exista en esta comunidad una casa en buenas condiciones y que tú no sepas qué puede estar pasando alrededor de tu casa, porque como eres el único que vives ahí, ¿qué puede pasar? Tan bonita, un doble precioso, casi un palacio, diría yo. No, parece no. Esto es o era un palacio. Súper bonita, tío, la verdad. Vamos a ver. Ay, no me vea nadie, voy a intentar apagar la luz aquí, porque si no se me va desde fuera. Y lo curioso es que es una comunidad, vamos a decirlo, abandonada, y esta casa se conserva bastante bien, porque fíjense, las pinturas de las paredes no se han caído, casi todo está bien conservado, las construcciones de madera no están podridas, o quizás algunas lo estén, pero están bien, como, esto es algo reciente, esta construcción, esta comunidad fue recientemente abandonada. Pero el suelo de mármol, chicos, es que es increíble. Esto es carísimo. Y esto aquí todo aquí abandonado. Mira sus rejitas y todo, chicos. Voy a intentar pasar a la demás, a ver. Qué locura, chicos. Esta está muy expuesta aquí, a ver si puedo pasar para allá. Bien. Y se ve que hace tiempo que aquí no viene nadie, porque miren en la carretera, o lo que debió haber sido alguna vez carretera, miren cómo está las malas hierbas, como decimos aquí, los arbustos y la naturaleza apoderándose de ellas. ¿Qué puedes pasar? Bueno, todo esto es una urbanización completa. Voy a intentar pasar más allá al centro, donde está menos expuesto. Miren, si te puedes caer aquí, te rompes una pierna directamente. Miren la vegetación como ha crecido. Voy a intentar entrar en algunas de las de aquí, digo, que están como más hacia adentro. Mira, por ahí sí hay algunas habitadas. No, y lo otro que me puede llamar la atención es que si algún grupo de familias deciden venirse a vivir para acá y empiezan a remodelar estas casas, a reconstruirlas y arreglarlas, seguro quienes son los dueños originales de estos lugares enseguida empiezan a aparecer a querer sacarlos de ahí. Ah, pero no se preocuparon por arreglarla. No sé, es mi punto de vista y creo que es lo que pasaría si alguien viene para acá. Miren qué bonito por fuera. Qué ventanal tenía, digo, miren, miren. A todo lo que son las casas. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilla! Tienen todas las casas ahí, miren los balcones, las formas que tenían.
Esto es hierro forjado. ¡Qué maravilla! Había entrado agua. Me tenías hasta sus palmeras por fuera, chico. Miren qué lujo. Mira, le ponías tu gollito, aquí tenías para poner. Venías con la compra del súper, colocabas tu golla, sacabas tu compra y la metías aquí en tu despensita, bien arriba. ¿Ves? Qué bonito todas las casas que son de lujo, chicos. Eso es un lujo total. Esto costaría muchísimo dinero. Vamos a poner 900.000 euros. Por ahí costaría esto, comprar una vivienda esta. Que fíjense, estas paredes han sido pintadas con grafitis. O sea que aquí han venido personas después de su abandono. Miren, aquí tienen muebles todavía la cocina. Miren, miren. Miren qué bonitos los muebles. Ahí estaría lo más seguro la nevera, chicos, por aquí. ¿Vale? Y en los armaritos, así no sé, están fuertes. Ven por aquí. Me parece que oí voces. Por aquí también, miren qué bonito. O sea, como para poner la despensa, venías del súper y ponías aquí todo lo que es la compra. ¿Ven? Estaba todo prácticamente, yo digo. Estoy increíble que esté así. Qué perfección, miren las cenefas, miren qué bonitas. Las cenefas están espectaculares. Todo nuevo. Pero ¿qué pasó aquí? Acaba de decirlo, mejor dicho. ¿Eh? Todo con motivos de fruta. ¿Eh? Y todo madera, chicos. Es que lo estoy viendo y es lujo absoluto. Y los armarios. Qué pena, chicos. Y además ese arquito ahí precioso a la entrada. Había habido alguien, mira ¿ven? No, y aquí me parece que sí vive alguien, porque fíjense, tienen hasta un colchón y está pintado con graffiti. Aquí debe vivir alguien. Lo que en el momento que está grabando llegó aquí, no estaba porque quizás salió a la ciudad o a otro lugar a resolver su vida. El colchón. O era un piso piloto y lo tenían aquí, o ha vivido alguien porque el colchón, pese a la lluvia y todo, de verdad que está como nuevo, no lo ven como sin usar. Se ha pisado además por alguien que ha venido aquí, pero no está. Que ustedes digan mal, ¿sabes? Miren el bañito. Hola. Miren, el baño, todavía lo que es el lavamanos. Chicos, el plato de ducha y la vasija. Bueno, no lo han usado, eso que enseña mucho para que no lo vean. Pero además miren todo lo que son los azulejos preciosos, chicos. Esta casa es un lujo para quien quiera, vamos. Esto con un poquito quisiera se puede recuperar para que vieran familias aquí que necesitaran, personas que necesitaran vivir aquí. Eso mismo pienso yo, que aquí fácilmente pudieran vivir personas necesitadas. Se le hacen más que otros arreglitos, se le ponen las puertas porque casi todas las casas tienen las cosas adentro que no se terminaron de construir. Hola. Estoy aquí porque qué raro, ¿no? Yo estoy al quitarme los cascos para sentir un poco menos el sonido, porque realmente estoy al borde de un ataque al corazón. Tengo miedo de que cuando él gire la cámara aparezca alguien ahí. ¿Realmente? Sí, no voy a quitar esto por si acaso, chicos, porque me puedo caer aquí. Vamos a ver otra casa por si acaso esto es impuesto para que no suba a nadie, que es probable, es más que probable. Así que voy a intentar llegar a otra casa y mostrarle. Vamos a ver, voy a decir no me ve nadie porque la verdad bien. No quiero problemas tampoco, no sé si los vecinos les parece mal que alguien venga por aquí. Miren su farola tan preciosa, chicos, ahí, qué bonita. Qué locura. Que lo estoy viendo y no me lo creo. No, si tú no te lo crees, menos me lo creo yo. Es que no me lo creo. Porque aquí en Cuba, les voy a comentar, también hay muchísimas casas abandonadas. Pero las casas que están abandonadas aquí, yo me atrevería a decir que es porque quienes viven ahí no tienen el dinero suficiente como para arreglarlas, porque son casas muy antiguas. Quizás son tan antiguas como cuando España nos descubrió y puso su civilización aquí en Cuba también. No sé si me hago entender esta manera de hablar. Entonces son casas que quizás son del 1800, 1700, 1500. Entonces esas casas tienen un estilo el cual ya no se construyen aquí en Cuba hace muchísimos años. Imagínense que las puertas de esas casas son de quizás 3 y 4 metros de alto y 2 y 3 metros de ancho. Para que ustedes vean las dimensiones, estoy hablando solamente de las puertas. Imagínense la altura que tiene esta construcción. Y en estos momentos, reparar una casa de esta cuesta dinero aquí en Cuba. Más que no aparecen los recursos, las personas lastimosamente o venden la casa antes de que se deteriore un poco más
o tienen que abandonarlas porque se le cae arriba. Y eso pasa en todas las provincias y en todos los lugares aquí en Cuba, en La Habana. Hay miles de casas que se están cayendo. Y que es que son construcciones tan antiguas que quienes son los propietarios actuales de ese lugar no tienen el dinero para arreglarla. Y entonces tienen que terminar yéndose de ahí y viviendo en albergues o en reubicaciones que le da el Estado. Tener cuidado con esto porque si me caigo bien está. Mira, vamos a entrar en esta, a ver si ahí se puede subir arriba. Y subo hasta aquí, yo creo que aquí podría subir hasta arriba, si la escalera está bien. Vale. Aquí han quitado también puertas. Y aquí todavía también quedan. ¿Ven? Sí, aquí sí podemos subir. A ver si puedo subir arriba ahora al... Además este tiene una forma distinta, a ver si puedo subir arriba. Miren, tenía todos los armarios. Ya estaban poniendo los armarios. Es que estaba casi terminada, chicos. Pero miren qué bonito, miren. Y además todas tenían sus palmeras. Miren, hasta también tenía otro tipo de cenefa súper bonita. O sea, podías elegir el tipo de cenefa. ¿Ven? No sé cuál le gusta más, si es de las frutitas o le gusta más este. Vale, por aquí. Vale, por aquí cosas como guardadas. El bañito como vimos antes, también con sus pizzas todavía. Y la habitación. Vamos a ir para arriba, a ver. A ver si les puedo enseñar la azotea, chicos. Qué bonito los pisos, la verdad. Hola. Hola. Sí, ve diciendo hola para que te vean que tú estás subiendo. Por si te topas algo aquí arriba. Que yo estoy aquí, aunque tú no lo creas, rezando por ti. Y por mí para no llevarme un susto. Mira, aquí vemos un normalito también. ¿Ves? Hola. Vale, ahí se está inundado. Ahora más ahora que lo ven. Es que me encanta este formato, chicos. Súper bonito el formato este de lo que son los azulejos. Tipo madera. Pero mira, es que es mármol, fíjense. Mármol espectacular. Todas con su chimenea. Miren aquí incluso para poner la bullita, chicos. Qué locura. Qué locura. A ver. Miren, Dios, miren qué barbaridad de armario empotrado, pero es enorme, mirenla. Por Dios, aquí caben 7 veces las ropas que yo tengo. Miren qué grande. Ahora, miren, fíjense, miren, me voy a acercar. ¿Ven? Miren el tamaño. Miren mi mano y vean todo arriba. Todo madera. Chicos, las calidades eran el sueño. Miren, ¿ves? Aquí se ha inundado por la lluvia. Pero el resto de las casitas aquí. ¿Ves? Esto de la inundación sí es fatal para todas estas placas, como diríamos aquí, o losas de hormigón, como quizás diría un arquitecto. No me recuerdo bien cómo es que se le dice científicamente. Esto sí es fatal, que se te impose en la placa, como diríamos vulgarmente aquí, o en la losa de hormigón, que esté inundada así. Eso es lo peor que le puede pasar, porque realmente va dañando toda la estructura y los aceros que hay en esta parte de la construcción. Y entonces eso, en 5 años que se mantenga, ejemplo, 5 o 6 años que se mantenga constantemente así, con agua emposada, tú puedes estar seguro de que este techo o esta parte se derrumba. ¡Qué pasada! Me da un poquito de cosa pasar por arriba, pero no se mostrará la escalera. Yo espero que esté bien y que no me vea nadie de ahí. Vamos a ver. Voy a intentar pasar, chicos. Si no, si alguien te ve o te empieza a perseguir, lánzate. Hola. Dios, miren, vaya azoteita, chicos, tremenda con todo, que chimenea. Todas tenían su chimenea. Qué bonitas, chicos, qué pasada. Qué locura. Voy a bajar porque se me ve detrás, aquí estoy viendo coche. No quiero que nadie me diga nada, chicos. Vamos a tener problemas. Miren todo lo que son las tejitas. Y aquí. Oigan, si yo tuviese la oportunidad de vivir en una casa así, me muero aquí, realmente. Porque de aquí yo no me iría nunca. No sé ustedes qué pensarían. Aparte. Pero esto es casi una mansión para una familia. Tenían como una especie de parasol de madera, ¿lo ven? Todo de madera. Y miren las formas que tenían como cuadraditas, dándole adorno al sitio. La verdad, chicos, que me asombro que pueda haber casas y casas y casas como esta. Mira, tal vez todo con su buen ropero empotrado, chicos. Esto para vivir es un lujazo, ¿eh?
Dios mío de mi vida. Y aquí hay gente, porque miren, percátense aquí que hay pomos, hay lo que digamos tapabocas o nasobucos, hay como un martillo, como una especie de martillo. O sea, aquí están viviendo personas. Lo que pasa es que no se encuentran, o como lo han visto, a él, que va con una cámara o quizás otras personas se han escondido como para no llamar la atención. Se me acaba de parar el corazón, chicos. La puerta se cerró sola casi con el viento. Dios mío. Hay algunas que son un poco distintas a las otras. Y voy a seguir mirando a ver por si acaso les puedo enseñar alguna cosilla más curiosa, ¿vale? Pero estoy viendo un coche por ahí. A ver. Vale. Ven cómo cae la agüita de arriba. De lo que ha llovido. Y es que me asombra hasta las farolas. Ya estaban preparados para asfaltar el piso, chicos. Por aquí parece que lo que pasó fue un conflicto bélico. Qué locura, ¿vieron? Desde aquí. No. Y yo me imagino que la empresa que construyó esto, hacer todo esto y dejarlo al final en el abandono fue pérdida total de no sé cuántos millones quizás de euros. A ver. Dios, se inundó completa. Ven aquí. Dios, el agua viene. A ver si voy a pasar para allá. Pruebas de electricidad. Qué bonito. Miren, tenías hasta como una. Ven, el huequito para poner el jardín. Tienes tu coche y para poner tu propio jardín. Plantar tus plantas y todo, chicos. Y se está filtrando agua de arriba también. Aquí también queda parte del mueble. Aquí tenemos como más muebles. ¿Ven? De la cocina. Miren por aquí. Los cristales. Y está la salida afuera, como les decía. Traías tu compra de fuera, ¿ves? Tenías tu cochito aquí, te traías la compra. Aquí tenías para poner cosas y demás. Incluso en su momento igual poner hasta de echar y tener aquí una especie de, ¿no? De tener una especie de despensa, aunque yo imagino que todos los armaritos hacían la especie de despensa, ¿no? Aquí se en una casa así, chicos, mire, con la barrita americana, que le llamamos aquí, no sé cómo le llaman ustedes en su país, para pasar al comedor las cosas. Me dicen aquí. Tu cafecito, te sientas en el jardín fuera o en la terraza de arriba, o sales por aquí y te lo tomas ahí enfrente mirando a las otras casas, chicos, de lujo, la verdad. Vienen hasta el falso techo y el formatito este de arriba, increíble. Voy a meter este mismo formato. Pero aquí es igual, ¿ven? Y lo asombroso es eso, que siguen las piezas. Normalmente las piezas se las suelen romper. Y lo asombroso es que tienen todas las piezas, chicos, del lugar. Yo lo que sí no sé cómo tú estás ahí todavía. A lo mejor tú no lo presentas, pero tú fácilmente iba con 2 o 3 personas más por mi seguridad. Porque ir solo a estos lugares, vuelvo y lo digo, gente que tienen los órganos reproductores bien grandes. Bueno. Miren qué maravilla de casa. La verdad que me asombra esto. Hola. Ahí se ve que viene gente, chicos. Ahí tener cuidado. No sabemos. Hola. Ahí hay alguna cosa. Aquí está cerrada. Por así por fuera. Hola. Nada, igual lo que vimos antes y lo mismo. Se van están estropeando con el tema de la lluvia, que está súper inundada, pero súper inundada. Fíjense bien. Muy inundada. Esto de la lluvia es fatal para este tipo de construcción, porque parece que no lo hicieron como con un grado de inclinación como para que el agua desagüe. Se está filtrando abajo. Es un ruido raro, ¿no? No sé si ustedes lo vieron igual que yo. Se cree que nadie va. Hola. Yo como un golpe. Y a puede ser una puerta aquí con el viento, digo, que se haya cerrado. Pero también podría llegar alguien por aquí, alguno de los vecinos que no quiere que haya gente por aquí, lo que sea. A priori no veo a nadie. ¿Qué pasa por aquí? Miren cómo está esto todo inundado, chicos.
y de momento ¡pam! Por la espalda y lo desmayan, y cuando se vuelve a despertar está amarrada en una silla y una lucecita así pasándole por al lado. Y ahí un interrogatorio. Voy a mirar una de las de ahí, a ver. ¿A quién está silbando? No sé quién, de dónde es el silbido. Ven, aquí hay algo cerrado, me suena que vive alguien. Puede ser que hay alguien ahí. Ven, es que alguien estaba silbando ahí. No sé si tengo algo más, chicos. No sé si arriesgarme a algún problema. Tú no me meto en ninguna otra casa, porque si ya tú oyes a alguien silbando, eso no es que está silbando por silbar, es que está advirtiendo de que hay intruso. Y si va solo, menos que menos. El silbido se escucha, pero no sé de dónde viene. ¿Ah? Miren, hasta carteles hay aquí. Hola. ¿Escucharon? El silbido. O sea, algo pájaro, chico. Tacho, sal de ahí, que ya viste que todas las casas tienen casi prácticamente el mismo diseño, todas están en derrumbe, en deterioro, abandonadas, y que muchas familias necesitadas podrían vivir aquí. ¡Ya! ¡Aloha! Oscuro está esto, ¿no? Qué raro. Ya se me da luz. Hola. Qué raro porque está tan oscuro. Está como muy oscuro sacar por si se ha quemado. Sí, ven, aquí vivió alguien. Esto debe ser haberse quemado todo, chicos. Se quemó o lo quemaron a posta. Miren, 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 qué pasada. Cómo eran las puertas de bonitas, chicos, miren. No se pueden ni mover de lo que se quemó. ¡Pum! Uy, ya los pasos. Miren qué bonitas son enfrente. Ven. Todas estas puertas. Y incluso tenían para ponerlas. Los escucho escuchando a alguien. Voy a ver si por ahí los puedo ver. Vamos a ver. Mira, a ver. A ver si veo enfrente. Hay alguien ahí. Pues puede ser que hay alguien viendo enfrente. Miren, ven allí. Hay como unas puertas puestas. Ven, puede ser que hay alguien dentro viviendo. Ve y visítalos. A ver qué te pasa. Están avisando de que yo estoy aquí. Ven las puertas ahí colocadas. Ahora no sé si se lo ampliaré con el zoom. Pero mira que sí, puede ser que ahí hay alguien. Voy a darle la vuelta. A ver, por si acaso hay más casas detrás y les puedo enseñar algo más. Un poco raro, la verdad. Ven, escucharon. ¿Lo escuchan? Se escucha algo. A ver, vamos a bajar de aquí. Voy a bajar de aquí, yo, que ese ruido no me gustó. Me da limpia. Vamos a ver. Sé que me están encontrando el sitio, algunos recuperadores de esto o algo, yo voy a encontrarlos aquí por si acaso. Voy a pasar por aquí, llego a ver si voy por el otro lado, a ver. No, yo tampoco voy a estar aquí metido y tengo todo, ¿eh? Voy por aquí a ver. En el número 26. Qué locura. En algunos tiempos hasta las puertas todavía. Increíble. Voy a dar la vuelta por aquí a ver si puedo, pero no tener ningún problema. Vamos a ver. Mira, hay un sitio ahí. ¿Ven? Como a veces para la luz o algo. Una habitacióncita para eso, para la luz y demás. Yo creo que aquí hay gente viviendo incluso. Miren, este está cerrado, como que hay alguien dentro. Ya les dije que había escuchado ruido. Y alguien como avisando por aquí. ¿Ves? Entonces toda esta parte también. No sé, pero yo escuché a alguien ahí que estaba hablando algo. Yo sí lo escuché, acabo de escucharlo. Como ven, está abandonada. Ven que ahí hay cosas. Vale, lo estoy viendo por aquí. Que hay cosas por aquí como abandonadas.
Y la verdad que hay que tener cuidado, ¿ves? Mira, hay colchones. En algunos sitios ya está, hay que tener bastante cuidado porque ya no sabemos lo que hay ni quién está dentro. Vale. Miren, ¿ves? Los colchones aquí. Ahí se ve como algo arriba. Voy a intentar. Y vas a seguir intentando entrar. Voy a entrar en la última ya, chicos, porque no quiero tampoco perpetuarme más. Hola. Quizás de aquí sí que ha habido alguien. Porque aquí detrás al menos sí que han vivido, ¿eh? Porque están las puertas cerradas y si no, es la única que tiene puerta, más la que tiene el colchón de aquí. Vale. Yo espero que aquí no haya nadie. Hola. Hola. Hermano mío, quiero tu valor, porque yo esto no lo haría. Como alguien. Ven, lo ha traído y demás. No, aquí no hay nadie más. Vale, este amarillo ya como para poner cositas ahí. Qué guapo, chico. Hola. ¿Hay alguien aquí, chico? Y lo que tiene hasta la puerta de seguridad que tenía ahí detrás, ¿ven? Junto con su palmerita, todos tenían su palmera, lo que decir que eso sí venía con la casa. Pero bueno, se va a acabar el video para todos aquellos que han llegado hasta aquí y no acabas de decir qué pasó con esta comunidad de casas, que por qué están abandonadas. Y la verdad que la vista que tenían aquí, chicos, era de ensueño, además. Yo creo que ya he visto más o menos todas las casas. Chicos, casas de lujo absoluto. Es increíble que esto esté aquí abandonado, la verdad. Qué locura, chicos. Oh, estas casitas por aquí, la verdad que son increíbles, chicos. Pues miren, y esta zona ya incluso estaba hasta asfaltada. Estos todavía hacen los cuadros de la luz y demás. ¿Ves? Qué locura. Al terminar la exploración, pregunté a unos vecinos por la causa del abandono de estas casas y me comentaron que la constructora quebró durante la crisis del ladrillo de 2008, a punto de ser finalizada, por lo que debieron entregárselas al banco, tras lo cual la urbanización quedó finalmente abandonada. No. O sea que esto es lo que decía. O sea que la constructora quebró por culpa de la crisis del 2008. Por Dios, miren esto. Entonces tuvieron que entregársela al banco y hasta ahí llegó todo. Ahora, ¿quién se somete a comprar una vivienda de esta o arreglarla? Nadie. Qué tristeza me da ver esto y saber que por culpa de esta crisis que afectó a muchísimos países en Europa, muchas personas nunca pudieron vivir aquí. ¿Y la empresa? Chirrin chirrán. No sé, yo no sé si ustedes realmente han llegado hasta esta parte del video, pero para el que llegó, felicidades por haber estado más de, creo que 30 minutos visualizando esta comunidad que fue totalmente abandonada. Nunca me hubiese imaginado que lo que pasó, que nunca se terminó esta comunidad, fue por la crisis del 2008 que afectó a España grandemente y a otros países europeos. Pero me da tremenda tristeza cómo ver que casi todas estas casas están al 98% diría yo, determinadas y nadie la puede habitar, porque todas estas propiedades son del banco y el banco para nada le ha interesado invertir en este lugar, donde ya
completamente todo está listo. Ahora, lo que pasa es que al haber pasado tantos años, fíjense, desde el 2008 que vino la crisis y el banco se adueñó de esta zona, ellos hubiesen invertido o lo hubiesen continuado y yo me atrevería a decir de que el banco estuviese teniendo muchísimas ganancias con todas estas casas y personas viviendo en ellas. Realmente es un desperdicio de cierta manera cuando puede ser ocupada por muchas familias que lo necesiten. No sé a ustedes qué les pareció, si creen que pueden vivir personas en estos momentos con algún que otro arreglito, no sé, déjenme en los comentarios. Y por supuesto que si saben dónde está ubicado esta comunidad, me lo dejen también en los comentarios. Y no te olvides, por supuesto, tengo que decirte esto, que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pese hacer estas 4 simples acciones que son gratis? No te va a costar nada. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.